¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy tenemos una pequeña mala noticia, ¿verdad? Que es el último programa, pero de nuestra segunda temporada de este programa de Filosofando. Así que la próxima semana no se olviden de sintonizarnos por medio de Canal Foros X para el primer programa, obviamente, de la tercera temporada de su programa Filosofando. Agradecemos su preferencia que semana tras semana nos dan a cada uno de nosotros al ver esas transmisiones, al dejarnos todos sus comentarios positivos, ¿verdad?, en cada una de nuestras emisiones. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a seguir hablando de Platón. Vamos a dedicar este último programa de esta saga de la filosofía de Platón, que prácticamente es una filosofía bastante extensa. Ya un filósofo español, diría Fernando Savater, todos los demás filósofos pues son comentarios a pie de página de este gran filósofo que destaca dentro de la época de Grecia, ¿verdad? Y bueno, pues también el día de hoy tenemos un gran invitado, ¿verdad?, que por primera vez nos va a acompañar aquí en el set de Filosofando. Así que bueno, pues vamos a darle una cordial bienvenida. En el programa del día de hoy nos acompaña el maestro Salvador Malagón Medina. Dentro de su formación académica tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Además, también cuenta con la maestría en Innovación en la Escuela por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, con la tesis Conciencia y Coherencia Ética del Maestro en el Salón de Clases. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al maestro Salvador Malagón Medina. Clases de virtudes. Profe Chavita, pues bienvenido a su programa Filosofando y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Jorge, por esta invitación. Con gusto estoy aquí. Muy bien, y bueno, pues vamos a adentrarnos a este primer temita que son las clases de virtudes, que ya en el programa anterior estábamos viendo un poquito sobre la ética, la moral de la filosofía platónica, recordando precisamente que busca en este aspecto de la moral y de la ética, se busca en Platón pues llegar a este bien común, a este conocimiento de las cosas, y que prácticamente aquel que posee una sabiduría, aquel que se deja manejar en el mundo de las ideas, que busca la razón, bueno, pues prácticamente se convierte en un hombre virtuoso. Sí, Jorge, efectivamente, Platón es muy extenso, muy rico en su filosofía y esto de las virtudes es medular en su pensamiento. Vamos a decir que él habla de la virtud en general, aunque ciertamente sí habla también de las 4 virtudes cardinales o morales, pero él se enfoca primeramente en la virtud, en el hombre virtuoso, porque la tendencia de Platón es hacer un sistema absoluto, es absolutizar el sistema. Entonces, podemos mencionar primero que habla de la virtud como sabiduría. Este pensamiento
esta forma de ver la virtud todavía tiene mucho que ver con su maestro Sócrates. Decía Sócrates que el hombre que hace el mal lo hace por ignorancia. El hombre que hace el bien es el hombre virtuoso, o el hombre virtuoso tiende siempre al bien. Entonces, en este sentido, es importante no caer en algunos prejuicios, en algunos malentendidos que se tienen con esta filosofía que se le atañe todavía a Sócrates, de decir que cuando haces el mal no te das cuenta que lo haces. Más o menos ese es el sentido que se le da, pero no es ciertamente así. La realidad es que plantea Platón en esta obra, emulando a Sócrates, que el hombre que es virtuoso, que conoce el bien, que conoce cómo actuar de manera adecuada en la vida y en la sociedad, encuentra ahí su felicidad, encuentra satisfacción, encuentra paz interior. Entonces el hombre sabio no tiende al mal, porque sabe que en el mal está la infelicidad. Hay un malestar interior, un malestar interno que no le permite ser feliz. Entonces a eso se refería el mismo Sócrates y posteriormente Platón con esta virtud como sabiduría. Un segundo punto es la virtud como purificación. Es decir, la tendencia de Platón es llevar al hombre hasta el nivel más elevado. Es decir, fuimos castigados y sometidos a este mundo de las apariencias. Este mundo copia del mundo real, que es el mundo de las ideas, y por eso no somos plenamente felices, ni no estamos completamente a gusto en este mundo. Así que la virtud nos purifica. El hombre virtuoso va alcanzando niveles que lo llevan poco a poco y cada vez más a alcanzar nuevamente el mundo de las ideas. Y finalmente está la virtud como armonía. Esta virtud como armonía tiene como base, como esencia, el bien común. Recordemos que para Platón la idea más excelsa, más elevada es la idea de bien, y esta se asemeja a la justicia. La justicia es la armonía, y lo equipara con las personas. Él dice que nosotros, cada persona, cada uno de nosotros, en el alma está como diseccionada en tres partes, tiene tres partes. Un alma racional, que la equipara con el cerebro, un alma irascible, que la equipara con el pecho, y el alma concupiscible o apetitiva, que está en el abdomen. Entonces, las virtudes tienen que ver con eso. Por ejemplo, la virtud propia del alma racional es la prudencia, porque ahí está la sabiduría. Aquí es donde entran las virtudes cardinales: la prudencia, la sabiduría en el alma racional. En el alma irascible, que es la de los guerreros, la que está en el pecho, la fuerza, entonces la fortaleza, equiparada con el valor. Y finalmente, la concupiscible, la virtud la que tiene que dominar en esta alma concupiscible es la templanza, el autocontrol, el dominio de uno mismo, porque precisamente es en esta parte, en la parte abdominal, donde menos se piensa, donde menos se razona, donde no hay autocontrol. Entonces, él determina que hay virtudes específicas para cada parte de nuestra alma. Son tres partes de alma. El alma racional es un alma inmortal, y el alma irascible y el alma concupiscible son almas mortales. Es decir, él considera que después de morir la que prevalece es el alma racional, y se degradan el alma irascible, que es noble porque busca el valor, y el alma concupiscible, que es innoble,
porque busca más los apetitos sensibles, ¿no? Así es, por ello también dentro de la filosofía de Platón se señala pues educar precisamente al cuerpo en este sentido de que ya como vimos en programas anteriores, pues concibe al ser humano entre alma y cuerpo, donde el alma pues busca toda esta perfección, toda esta sabiduría, todo este bien, y el cuerpo que prácticamente desea pues estos accesos pasionales, concupiscibles, como ya señalaba, ¿verdad? Y vemos con esto que la filosofía de Platón pues es meramente práctica, ¿verdad? No es una filosofía conceptual, sino es una filosofía práctica en cada una de nuestras vidas. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, comparte en sus redes sociales este programa de Filosofando que apenas inicia y se va a poner muy interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. ¿Cuál es la política? Bueno amigos, ya estamos de regreso en ese su programa Filosofando y bueno, vamos a abordar este tema que desde mi punto de vista pues le dedica todo un diálogo, ¿verdad? A este aspecto de la política que lo podemos encontrar en el diálogo de la República, donde pues se nos va definiendo con Platón qué es la política y los diferentes sistemas de gobierno, donde concluye que el mejor sistema para gobernar pues va a ser precisamente una república, ¿verdad? Con este sistema un poquito democrático y que la persona adecuada que también puede gobernar pues es nada más y nada menos que el filósofo, por esta cosmovisión de razonamiento, por esta cosmovisión de pensamiento que tiene el filósofo, entendido que pues la filosofía pues es la madre de todas las ciencias. Sí, Jorge, es que todo su sistema filosófico de Platón está establecido en base a la persona y al mundo de las ideas. Parte nuevamente de esta estructura del alma, el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Y dice que en la sociedad así es, que hay tres clases en la sociedad. Los que están, una es la clase gobernante,
donde se estaría el filósofo, como tú dices, sería como una especie de rey, o bien también Platón propone que sea una aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿no? Así es. Entonces, ellos tendrían más desarrollada la parte de su alma racional, son los que estarían más ejercitados en ese sentido, en ese aspecto. Otra clase de la sociedad son aquellos que tienen más inclinación hacia el alma irascible, hacia el valor, hacia la guerra, serían los guardianes. Es decir, esta sería la segunda clase de la sociedad, equiparada a esta forma, al alma humana. Y finalmente estaría la tercera clase, que sería la del alma concupiscible, los que tienen más inclinación, los que prevalece, los que sobresale el alma concupiscible. Entonces serían los que están en esta parte básica de la sociedad, que serían los productores, los artesanos, los labradores. Ellos serían los que estarían en esta parte de la sociedad. Entonces, Platón, bueno, hay que entender primero que cuando habla de clases sociales, no habla de clases sociales en cuanto a diferencias económicas. Él, de hecho, dice que hay que eliminar la propiedad privada, porque es el origen de todas las injusticias. Entonces, que cuando hablamos de clases sociales no es que uno esté en un nivel superior económicamente y otro en un nivel inferior, sino solamente son sus roles en la sociedad, pero todos en un nivel de igualdad. Es necesario entenderlo así. De tal manera que él menciona entonces que la mejor forma de gobierno es la aristocracia, o un poquito podemos decir casi la monarquía tiende a ese sistema de gobierno Platón. La democracia la aborrece porque fue la que condenó a su maestro Sócrates a la muerte, ¿no? Pero entonces, él menciona, y además dice, la democracia no puede ser un sistema de gobierno adecuado, porque en la democracia todos son iguales y cualquiera puede gobernar, dice él. Pero si llega alguien que prevalece, que tiene prevalecencia en su alma concupiscible, es decir, es más tendiente hacia lo concupiscible, entonces no es apto para gobernar, aún tampoco ni el irascible, porque tendríamos un gobierno militarizado. Entonces, el más apto para gobernar es el filósofo, dice él, ¿no? Bueno, entonces así estaría su estructura, su república, pero menciona varios aspectos importantes en esta república. Dice, por ejemplo, que se tendría que eliminar, como ya dijimos, la propiedad privada, porque es origen de muchas injusticias. Tendría que eliminarse también la institución familiar. Dice, no es conveniente que los padres eduquen a los hijos porque no saben educarlos de manera adecuada. En cambio, el que mejor los puede educar es el Estado, porque el Estado desde pequeños vería cuál es la inclinación que tienen en su alma, el rol, para saber el rol que van a desempeñar después en la sociedad. Esto es algo parecido a lo que nos menciona Howard Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples. Exactamente. Hay una inteligencia que sobresale más, la lingüística, la lógico-matemática, interpersonal, intrapersonal, kinestésica, etcétera. Platón lo piensa mucho antes, más o menos de una manera similar, ¿no? Entonces dice, el Estado es el que va a ubicar a cada persona en la mejor posición, en el mejor lugar, para que la sociedad funcione de manera armónica. Bueno, dice además, si no fuera de esta manera, si no fuera así, por ejemplo, vamos a pensar que llegara alguien con la tendencia irascible a gobernar, entonces convertiría el gobierno en algo militarizado. Esto, por su rigidez, haría que la sociedad se rebele, se tome las armas, lo eche abajo, y entonces, pero antes establecería decía él, una timocracia, ¿no? Es ese tipo
donde los militares son los más importantes y militarizarían toda la sociedad. La sociedad no soportaría, los echaría abajo y entonces llegaría, dice él, una oligarquía, donde gobernaría nuevamente un grupo de ricos. Los más ricos estarían al frente, regresaría la propiedad privada, regresarían las injusticias, regresarían los abusos y muchas cosas que no soportaría la sociedad y nuevamente entraría en guerra. Y otra vez se echa abajo y a lo mejor llega la democracia. Pero con la democracia gobierna alguien que no es apto para ello, que no está capacitado para gobernar, y entonces vuelve a haber injusticias, vuelve a haber desorden, falta de armonía, y entonces se derroca la democracia y llega la tiranía, que es el peor de los gobierno gobiernos, posible, exactamente. ¿no? Entonces, por eso menciona todo, o sea, hace todo un abanico de situaciones importantes que él pretende que estén en esa sociedad para que haya armonía. Exactamente, dentro de todo su planteamiento, pues se va buscando un bien común, de alguna manera con el sistema de política que propone Platón en ese diálogo de la República, es que la sociedad trascienda, que la sociedad haga algo por el pueblo, que en mi parecer, yo creo que a nuestros políticos hoy en día les haría falta conocer bastante, ¿no? Este diálogo de Platón. Sin duda es, yo creo que nosotros hemos estado gobernados durante toda la historia de la humanidad por oligarquías, cambiando a tiranías. La democracia ha llegado de manera muy sutil, no ha llegado jamás de buena forma, ni siquiera en Grecia, ni siquiera en la Atenas antigua. Pero hemos sido gobernados hasta la fecha por oligarquías, aunque digamos que nuestros gobiernos son democráticos. En realidad gobierna un grupo de personas que son los dominadores y someten a la mayoría del pueblo. Así es. Bueno, estimados amigos, pues aquí estos temas se nos están poniendo muy interesantes, muy polémicos, que como decíamos al inicio, pues son temas que bastantes extensos, ¿verdad? Que posiblemente ya una vez presentado todos los filósofos de la historia, pues vamos a ir retomando poco a poco algunos de estos planteamientos. No le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. El fin originario de la ciudad.
Bueno amigos, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros y bueno, vamos a abordar este tercer temita que va de la mano precisamente con lo que ya comentábamos en la sección anterior, en la política, porque al final de cuentas, toda la propuesta política que trae Platón descarga precisamente en los ciudadanos y los ciudadanos somos los que formamos precisamente la ciudad. Sí, la polis, así como la llamaron los griegos, fue una parte importante, esta ciudad-estado. Cuando hablamos de los griegos, nos referimos en general a todos ellos, pero en realidad hay que entender que era un conjunto de alrededor de 100, más de 100 ciudades-estado, en toda lo que se llamaba en aquel entonces la Magna Grecia, y desde Italia, Macedonia, etcétera, una región muy amplia. 104, 105 ciudades-estado, cada una autónoma, con gobiernos autónomos, tenían guerras entre ellos, a veces había polis o ciudades hegemónicas que tenían control sobre otras. Atenas fue muy importante, centro cultural, militar e intelectual en muchos aspectos, ¿no? Pero compartían lengua, cultura, religión. Toda esa zona tenían eso en común. Platón propone que no puede haber desarrollo de la persona fuera de la ciudad. Dice, imposible, los seres humanos no somos seres individuales o individualistas, dice él. Somos seres en comunidad. Entonces debemos vivir en armonía en esa comunidad. Él decía, utilizaba en lugar de la palabra armonía, la palabra filía, que significa armonía, amor, amistad. Decía que lo que debe prevalecer en toda la sociedad, en toda la ciudad, debe ser esa filía, ese amor. Hay que entender también que a veces confundimos, los griegos tienen dos palabras que a veces en las traducciones algunos traductores no las llevan a cabo de manera adecuada, de manera apropiada. Por ejemplo, es la palabra amor, de la que posiblemente hablemos después, entendida como eros, amor erótico, y filía también era otra palabra que se utilizaba. Por ejemplo, cuando se decía de los pupilajes, que los maestros tenían amor por sus pupilos, y a veces se pensaba en ese amor erótico y no era así, era el amor que proponía Platón, el amor filial. Este amor es la armonía en toda la sociedad. Las sociedades, además, dice Platón, tienen su razón de ser en las necesidades de los seres humanos, ya que, como tú bien lo dijiste al inicio, somos seres, para Platón, de dos naturalezas, de alma y cuerpo. Aún más, decía Platón, el alma encerrada en un cuerpo, ¿no? Pero entonces esas dos naturalezas también son importantes para el origen de la ciudad, ya que el primer motivo para buscar la relación entre personas, la fundación de los estados, de las ciudades, son las necesidades, comenzando por las necesidades básicas. La primera es el alimento. Exactamente. O sea, nos conjuntamos para conseguir el alimento. La segunda es la vivienda y la tercera es el vestido. Son las primeras necesidades esenciales. Cuando se habla de Platón y se habla de su idealismo, se cree que él no se fijaba en ese tipo de cosas, pero las tenía bien presentes, estaba muy al pendiente de todo ese tipo de situaciones, pero iba más allá. Decía, la ciudad te da más que eso, te da desarrollo como persona para poder aspirar a la perfección. Esto es algo que no puedes conseguir de manera individual. Ninguna persona individualista puede llegar por sí misma a la perfección. Es importante reconocer esto. La perfección solo la podemos alcanzar en la comunión con las demás personas, no de otra manera. Entonces, para los griegos, el ser griegos, el ser de la polis, no era solamente el nacer en ella, sino el formarse en ella.
será un aspecto muy importante para los griegos, y entonces viene todo un bagaje cultural, intelectual, y además que te lleva a la perfección a través de las virtudes, pero solamente dentro de la ciudad, dentro de la polis, dentro de la sociedad. El individualismo no nos lleva a ninguna parte. Exactamente, trata de trabajar en este colectivo, ¿no? Lo que ya mencionábamos anteriormente, de hacer algo por la sociedad, en este sentido del amor, ¿no? Del ocuparme y preocuparme también un poquito de la necesidad del otro, en este sentido de que formamos la misma ciudad, somos parte de la misma comunidad, y como tal, bueno, pues está precisamente el ayudarnos para salir adelante y satisfacer las necesidades que como ciudadanos nosotros podamos hubiéramos tenido en ese momento, que desafortunadamente pues hoy en día quizá no lo llevamos tan claro, y esto pues puede ser quizá por el tipo de gobierno que nosotros de alguna manera pues tenemos, ¿no? en este aspecto. Pero bueno, pues las propuestas están, ¿verdad? Por ello es importante resignificar pues estos primeros conceptos para ver qué es lo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, que nos ayude también a nosotros a crecer como personas, a crecer como sociedad. Bueno, estimados amigos, vamos a nuestra última pausa, no le cambie, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. La educación y sus métodos. Que en donde toda la filosofía de Platón de alguna manera recae en este concepto de la educación. Mientras que nosotros no estemos educados, no vamos a ser hombres y mujeres que busquemos el bien, que seamos virtuosos, que busquemos el bien común dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra sociedad, y que posiblemente pues no alcancemos un progreso, ¿verdad? No un progreso económico, sino que a lo mejor no vamos a alcanzar un progreso intelectual, un progreso de sabiduría, que es lo que pues les interesa, ¿verdad? De alguna manera a estos primeros filósofos, a llegar a ese contacto con la verdad, en este sentido de la búsqueda de la sabiduría.
Sí, como bien lo dijiste, Jorge, la educación es básica, es la base de la filosofía de Platón. Como anécdota quisiera mencionar, bueno, como dato curioso más bien, el hecho de que ahora hablamos de escuelas. Así es. En aquel entonces todavía no se acuñaba ni siquiera ese término. Vamos a decir que lo más antiguo que se ha escuchado este término fue en Aristóteles, en una de sus obras, él llamó escuela, y cuando se refirió a ella, o la acepción que tiene el vocablo, la significación que tiene el vocablo es, escuela significa ocio, entretención, recreación. Este es lo que significa la palabra escuela, porque aunque no se llamaban escuelas en aquel entonces, pues recordemos que Aristóteles fue alumno de lo que hoy llamamos la Academia de Platón, ¿no? Y seguramente, inspirado en esa situación, por lo que vivió, por las vivencias, utilizó y acuñó ese término escuela. Es decir, cuando iban ellos, seguramente cuando Aristóteles iba a la academia a estudiar con Platón, no iban como a la manera como lo hacemos hoy, o como lo hacen hoy los alumnos, un poco fastidiados, aburridos, presionados, a disgusto, sino que iban a un lugar donde lo que hacían consideraban que era ocio, que era entretención, que era recreación. Y vamos, lo que llegaron a crear todos ellos. Casi todos los alumnos de Platón hicieron sistemas filosóficos, científicos, de toda índole. Entonces, es importante ver el sentido que tenía la educación en aquel entonces, ¿no? Por eso Aristóteles fundó también su escuela, el Liceo. Y la manera de hacerlo fue así. Yo creo que quiso hacerlo a manera recreativa, que por eso les decían los peripatéticos, ¿no? Que lo hacían como si fuera de manera informal, caminando a través de los jardines del liceo, ¿no? Entonces, bueno, es necesario, es importante tomar en consideración esto. Allá no iban por la calificación, allá no a esas primeras escuelas, sino por la recreación, por el gusto de estar ahí, por la curiosidad de conocerse a sí mismos y de conocer el mundo. Entonces, nada más que Platón, era muy difícil establecer un sistema educativo o un sistema de conocimiento, dado que él tenía como base el mundo de las ideas. Para él, lo real, lo que valía la pena era el mundo de las ideas, y era un mundo diferente al nuestro. Entonces, ¿cómo educar para un mundo que no es este, sino que está en otra, que es diferente a este? Pero él lo fue acomodando poco a poco, de tal manera que dice, bueno, lo que pasa es que las cosas de este mundo son copia de aquel mundo. Segundo, las ideas entre sí se relacionan, tienen interrelación, se comunican entre sí, se sabe una de la otra, van en común, son del mismo bloque. Y tercero, el alma, que no es una idea, hay que entenderlo bien, es algo diferente a las ideas, es el puente entre este mundo de las cosas, que es copia de las ideas y de las ideas. El alma es el que puede transitar entre esos dos mundos, ¿no? Y entonces su sistema también está basado en la misma base del alma humana y de la sociedad misma. Es decir, las personas que son más tendientes a la concupiscencia, entonces su forma de ver el mundo es a través de la opinión, de la doxa. De todas las cosas hablan a manera de opinión, de forma dogmática. No saben bien lo que dicen, ¿no? Por eso, es más, entre estos tenía a los poetas. En el libro de la República hace críticas muy fuertes a los poetas, porque dice, es cierto que dicen cosas muy bellas, pero no entienden lo que dicen. Entonces, bueno, es la primera base.
con la doxa es el mundo sensible, te quedas en las puras apariencias, ¿no? Por eso viene el mito de la que, no me gusta llamarle mito, sino alegoría, la alegoría de la caverna, donde dice, pues estamos encadenados al fondo de una caverna, hasta una caverna que no es plana, sino que tiene un desfiladero hondo, y al final estamos de espaldas a la entrada. En la entrada hay una lumbrera o el sol, y nosotros nada más vemos nuestras sombras en el muro de enfrente. Lo que creemos que es la realidad son nuestras sombras, no nos conocemos. Se necesitan hacer esfuerzos grandes, fuertes, por eso esos símbolos de que estamos encadenados con grilletes en las muñecas, en el cuello, en los tobillos, con cadenas, de tal manera que para quitárselos hay que sufrir. Te tienes que sangrar las muñecas, te tienes que hacer esfuerzos enormes para quitarte esos grilletes. ¿Cuáles son esos grilletes? Pues las cosas del mundo, que nos atrapan, que nos tienen en sí, y no podemos pasar a otro nivel. Entonces dice, aquel que lo consigue, después de mucho esfuerzo, voltea, pero todavía se deslumbra porque ve en la entrada una luz que no está acostumbrado a ver. Entonces el conocimiento de pronto, el conocimiento fuerte, firme, te deslumbra, ¿sí? Por eso cuando a alguien le platicas cosas interesantes, lo menosprecia, lo deslumbras, no puede ser, no lo entiende. Bueno, finalmente se atreve a ir tras esa luz cuando se acostumbra la mirada, pero tiene que subir una cima escarpada, y en esa subida puede caer y morir. Es otro simbolismo. Aquellos que van en ese camino de la sabiduría pueden caer en la arrogancia. Es que yo ya sé mucho, yo ya sé todo, y se vuelven arrogantes, menosprecian a los demás, ya no se dedican a aprender más porque pues ya todo lo saben, ya no hay nadie que les enseñe. Es un peligro que tienen, por ejemplo, los intelectuales. Así es. Volverse arrogantes, a diferencia de su maestro Sócrates, que siendo el más sabio, como lo dijo el dios Apolo, se creía que era el que menos sabía. Yo solo sé que no sé nada, no lo decía de manera como fingida, lo decía en realidad. Si conozco mi ignorancia, porque se conocía a sí mismo. Entonces aquel que llega afuera de la caverna, en esta alegoría, no es más que llegar al fondo de sí mismo. O sea, en realidad no es salir afuera, es conocerte de lo más perfectamente posible que puedas. Y entonces te das cuenta de tu miseria. De otra manera no te das cuenta de esa miseria. Exactamente, donde pues es importante desde la postura de Platón, pues prácticamente esta reminiscencia, ¿no? Esta introspección de nosotros para conocernos y encontrar esa luz para llegar al conocimiento de la verdad. Profe Chavita, pues muchísimas gracias por compartir este espacio con un servidor. Espero contar con más de su presencia, ¿verdad? Que nos deleite con toda la sabiduría que tiene pues en un programa más. Muchas gracias, es encantado, Jorge, un gusto de estar aquí también en este programa contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias, profe, por aceptar la invitación. Y bueno, estimados amigos, ya saben que la próxima semana estrenamos temporada y prácticamente vamos a echar la casa por la ventana, porque también por allí vamos a estrenar un set nuevo. Así que bueno, pues estén al pendiente del siguiente programa de Filosofando, y pues ya sabe que usted y yo tenemos una cita. Nos vemos en la siguiente emisión.